encuentro con el señor Ricardo, con quien realizaremos una entrevista para la asignatura del taller multimedia módulo de animación dictada por el profesor Rigoberto Sáenz de la Universidad de La Sabana. Entonces, Ricardo, si te podrías presentar, por favor. Vale, muchas gracias. Bueno, mi nombre es José Ricardo, tengo 21 años. Eh, Hice un tecnólogo en desarrollo de videojuegos pues, en la institución del SENA. Ya llevo, este año cumplo más o menos 4 años de experiencia pues, en esta industria y pues aquí les quería comentar pues, un poco de lo que hago. Perfecto, listo. Entonces, como primera pregunta, quiero saber cómo lograste ingresar a la industria de los videojuegos. Vale, listo. Bueno, pues como te comentaba, yo hice un tecnólogo de desarrollo de videojuegos en el SENA, entonces ahí lo que hacen es, primero te dan una introducción pues, a qué es lo que se va a desarrollar durante la carrera. Ok, Entonces, pues ahí, digamos, presentan varias cosas de diseño y de la implementación, digamos, ya sea de modelos 3D, imágenes, a un motor donde se va a realizar el videojuego principalmente. súper. Bueno, pues ahí pasé 2 años estudiando y 6 meses en práctica en una institución del SENA que se llama Tecnoparque. Ahí las personas, digamos, ahí puede ir cualquier persona a presentar un tipo de idea, si tiene, digamos, idea para un videojuego, para un proyecto, para una aplicación interactiva, y pasa por una serie de filtros. Y si la aplicación sale pues, verificada, lo que pasa es que nosotros, yo como estuve de pasante ahí, nos pasan esa propuesta de la aplicación. Y Oh, ya pues nos sentamos con las personas a ver qué idea tiene para esa aplicación y se la desarrollamos. Muchas personas fueron con ideas de un videojuego, ideas de una aplicación interactiva, ya sea para su empresa o para sus colegios también. Y, y bueno, pues ese es más o menos un poco de mi experiencia en las prácticas. Entonces, sí, o sea, pues logré entrar pues, a esa industria de los videojuegos gracias pues, a la carrera que hice. ah, bueno, perfecto. Entonces ahí, bueno, ahí ya me hablaste un poquito también de la segunda pregunta que te tenía, que era lo del background académico. Entonces, me gustaría saber cuáles consideras que son los elementos más importantes de lo que has, como de esa experiencia que has adquirido, que te han permitido llegar hasta donde estás actualmente. Vale, pues ahí es como un poco ya, por así decirlo, de cada persona, porque en esta industria eh, cada persona se dedica a un rol diferente. Digamos, el mío es ser el programador, el que pues hace que, por así decirlo, el videojuego funcione bien en sí y que no haya ningún error. Digamos, hay otras personas que se encargan del modelado de personajes, otras de la historia, otras como de la escenografía, todo ese tipo de cosas. Entonces, yo creo que los elementos más importantes es buscar es en qué enfocarse cada uno, porque hay varias personas que son muy buenas en diferentes campos, pero siempre va a haber un campo al que uno más se oriente. Entonces, es como encontrar ese campo al que uno más se oriente para fortalecerlo y así poder seguir, seguir avanzando pues, en esa industria. Claro, sí, me parece una idea muy buena. Listo. Entonces, la siguiente es, ¿cuál es tu portafolio de videojuegos? Vale. Eh, Como te decía, yo soy programador, entonces mi portafolio no es muy amplio porque pues algunas empresas con las que he trabajado tienen como sus contratos de confidencialidad. Entonces prohíben, digamos, que cierta parte de la información que uno les provee pues salga como a la luz, ya sea por temas de derecho de autor o por diferentes temas. Pero básicamente mi portafolio es que, bueno, en las prácticas realicé
con unos compañeros realizamos una virtualización de un edificio de 7 pisos más o menos para realidad aumentada. Súper. Eso se probó en las gafas de HTC. Ujú. También realizamos varios como minijuegos para empresas del sector tipo farmacéutico, para veterinarias. También realicé como una maqueta por así decirlo, de Bogotá, Ujú. en donde se podrían, digamos, redistribuir los edificios de la zona industrial para que hubiera menos contaminación. Súper. Ujú. Mm, Sí, bueno, después de mis prácticas entré a trabajar en una empresa donde se dedicaba más que todo, no al desarrollo de videojuegos, sino o sea, ellos hacían minijuegos, pero más que todo para el sector comercial, o sea, para, digamos, para Avianca o para Coca-Cola o para empresas que necesitaban promocionar algún producto. Ellos nos contactaban a nosotros, nosotros hacíamos una especie de minijuego, se los entregamos a ellos y pues ellos con ese minijuego promocionaban pues el producto que estaban a la venta. Ok, qué chévere. Bueno, después de esa empresa realicé un proyecto para una farmacéutica donde realicé pues otro minijuego que se montó en las gafas de realidad aumentada, las Oculus Go, donde pues se podía ver como el deterioro de los huesos y eso sirvió para hacer como una introducción a pues, a los estudiantes que estaban en ese entonces haciendo la carrera de medicina. Ok, vale. Me parece genial. Listo. Bueno, y aparte de tu rol de programador, digamos, en lo que has en tu carrera, ¿has realizado de pronto otro rol? Vale, sí, digamos, yo he realizado el rol de, mm, eso sí ha sido muy poco, pero es el de animador, es el de agarrar los modelos 3D. Hay una cosa que es en 3D que se llama rillar los modelos y es que se le ponen a ellos una especie de huesos, como por así decirlo, son como unos controladores que hacen que los modelos cobren vida y puedan hacer animaciones, gestos con las manos, con las partes del cuerpo, con la cara. Me dediqué a algún tiempo a eso. También aparte de, digamos, de la parte como de cara al usuario, que es más que todo diseñar tipos de menús, botones, Como la parte de la interfaz, y pues en algún momento, ¿sí? sí, señora, Ok. sí, esa es parte de la interfaz del usuario. Y en algún momento estuve en algo de producción de sonido. Wow, súper chévere. Ok, listo. Otra pregunta es, ¿cuál consideras el punto más importante a la hora de crear un videojuego? Vale, listo. Em, Eso lo estaba pensando y se podría ver como en varios puntos, porque a la hora de crear un videojuego hay que tener eh, muy en claro, digamos, qué es lo que uno va a hacer, porque a la hora de crear un videojuego uno puede tener una idea, Ujú. pero a medida de que uno lo va desarrollando, esa idea puede ir cambiando bastante. Véase, digamos, un ejemplo aquí, cuando se estaba haciendo el Resident Evil 4, la primera versión la desecharon porque no estaba muy bien, pero esa primera versión que la desecharon, más adelante la convirtieron en el Devil May Cry. Entonces, toca tener primero muy bien como el norte del videojuego, qué es lo que se va a hacer, tener la idea bien estructurada, ese es un punto importante. Otro punto importante también es la disciplina, o sea, toca estar constantemente trabajándole al videojuego y hay un punto, este puede variar
pero sí es importante y es el tema de los recursos. Ujú. Digamos, tener, por así decirlo, los aparatos con los que uno vaya a realizar el juego, si va a ser, digamos, para eh, PCs o si va a ser para consolas o va a ser para realidad aumentada, tener esos productos en que probarlos o en que hacer los testing del juego y también tener como un presupuesto. Porque muchas empresas indies empiezan a realizar un videojuego, pero se les saca el presupuesto y hasta ahí queda. Entonces, toca tener muy bien eso en mente. Uy, sí, claro. Sobre todo la parte de producción para que todo. Y presupuesto. Listo. Bueno, ¿y cómo ves el panorama de la industria a nivel local, regional y mundial? Vale. A nivel local, pues he visto de que hay muchas personas que le meten bastante, digamos, y fuera de, digamos, de la industria en sí, hay muchas personas que aprenden a programar, a diseñar, a montar un videojuego independientemente, digamos, como un hobby. Entonces, hay muchas personas muy buenas acá en Bogotá y acá en Colombia capaces de realizar juegos buenísimos. La cuestión es de que hay muy pocas posibilidades. O sea, acá en Colombia, de que una empresa de videojuegos crezca es muy difícil. Entonces, toca ser siempre constantes y siempre estar al tanto de cuál es lo último, de qué es lo último, digamos, en la industria de los videojuegos, porque eso también es lo que más se ve y lo que más se vende. Ujú, claro, sí. ¿Vale? A nivel regional, pues, ya te lo comento, o sea, aquí en Colombia se puede decir que hay mucha mano de obra para realizar estos videojuegos y, de hecho, yo conozco muchas personas que son capaces de desarrollar uno y también, pues, he conocido algunas empresas que se dedican a eso, como Jam City y, bueno, pues, otra que se me escapa por ahí. Y a Y, nivel pues, a mundial, nivel, disculpa. a nivel mundial, ¿qué opinas? A nivel mundial, pues creo que ahorita los videojuegos están en un auge que son una de las industrias que más, o sea, que está creciendo rápidamente, que más ganancias da y que se ve por todas partes, ya que, pues, digamos, anteriormente los videojuegos eran como una manera de entretenimiento, pero ahorita se utiliza para, además del entretenimiento, obviamente se utiliza para, digamos, enseñar historia, se pueden hacer simuladores con ese juego, qué pena, con videojuegos, se puede recrear paisajes, se pueden hacer muchísimas cosas. Ujú, súper. Listo, entonces, y una vez ya entras a la industria, ¿cómo permaneces en ella? O sea, ¿cómo se mueven entre proyectos? Para, per- para permanecer es siempre estar innovando y siempre estar pendiente de qué es lo último en esta industria, ya que como te decía, eso es lo que más vende. Entonces, digamos, anteriormente salía lo del Battle Royale, todo eso. Y muchos juegos triunfaron por eso mismo, porque incluyeron ese modo de juego. Entonces, Claro. toca estar siempre estar innovando, pero también toca estar pendiente de qué es lo último y qué es lo que más se está vendiendo para permanecer en esa industria. Y también ser constantes con, también hay un punto que es la publicidad, y Ujú. que algunos juegos son buenísimos, pero por cuestiones de publicidad los han patrocinado mal, Mm, los han, no les, no les han hecho una buena publicidad. ok. Y eso también es lo que más atrae al público, ya que, digamos, una buena publicidad atrae a mucha gente a probar un juego, ya si sea bueno o no, bueno, eso ya es otra cuestión, pero una buena publicidad también puede hacer que un juego eh, sea un hit o pueda que quede en el olvido. Claro, sí. O
sea, la parte de como estrategia de marketing, ahí entra a ser un punto Eh, importante. exacto, porque, digamos, a la hora de realizar un videojuego, uno se centra más es en la funcionalidad, en que sea innovador, en que se vea bien, en todos esos aspectos. Ujú. Pero ya a la hora de publicarlo o de venderlo, ahí es cuando uno se da cuenta de que también en un videojuego se necesita tener alguien para eso. ¿Cuál ha sido el mayor reto al que te has enfrentado en tu carrera? Vale. Eh, Creo que esto es como el mayor temor de todos y es terminar, digamos, los estudios o algo para lo que uno se preparó bastante y ya cuando uno entra a trabajar en una empresa donde en verdad se dedican a eso y que un fallo puede ser una catástrofe. Uf, sí, total. Entonces, pues el mayor reto mío al que yo me he enfrentado sería eso, enfrentarme, digamos, cuando entré a mi primera empresa donde pues hacían más que todo cosas de publicidad y uno estaba trabajando directamente con los clientes. Entonces ellos iban a supervisar el proyecto, a dar como ideas para ver si se podían incluir dentro del juego o no. Y claro, un retraso de una entrega o algo así o sea, era muy grave. Claro. Entonces, y de hecho, hasta hoy, digamos, yo ahora tengo un poco más de experiencia, pero siempre tengo como el temor, o no más o menos, o sea, no es tanto el temor, pero sí tengo que, digamos, tener en mente de que si hay una entrega para este día, o siempre toca tener bien las cosas en tanto en orden como funcional, sino cualquier cosa que esté fallando o que dé error, eso puede ser una catástrofe. Y más que todo porque yo soy programador, entonces sé que si en algún momento hay un error, el juego se puede parar ahí, se puede dañar, se puede cerrar. Y claro, eso para un jugador o para un cliente, eso es muy grave. Sí, claro. Además, o sea, siento que es mucha, digamos, en la parte de programación, en verdad, mis respetos, porque no se me hace tan sencillo y es mucha responsabilidad. Sí, o sea, digamos que cada parte tiene su responsabilidad, Bueno, sí. pero de lo que se encarga el programador es que es coger todo de lo que le dan los otros sectores y hacer eso funcional. Entonces, si algo no está funcional, pues el problema es de la programación en sí. Entonces, sí toca dejar todo bien, digamos, eso organizado, que todo esté funcional, porque cualquier error puede ser fatal. Ahí sí, en la programación sí toca ser muy, Meticuloso. mm, sí, señor. Ujú. Bueno, listo. ¿Y para ti cuál es el futuro o sí que hay para el futuro de los videojuegos? Vale. Para el futuro de los videojuegos, pues, la verdad, yo espero muchas cosas, digamos, además de cuestiones de entretenimiento o demás cosas, yo espero pues que digamos de que esta industria no se quede solo en videojuegos, por así decirlo, sino que se extienda más para el ámbito de simuladores, se puede decir que hay algunos hay un tipo de juego que es parecido a los simuladores, pero están dando ahorita mucho de qué hablar. Entonces, yo quiero que, o lo que yo espero de los videojuegos es que se expandan a demás cambios, a, a demás campos, qué pena, que no sean solo de entretenimiento. Claro, sí. Sería genial. Y bueno, ya para finalizar, ¿qué recomendaciones le darías a las personas interesadas en ingresar a la industria? Mal. Pues la recomendación que yo les daría es que cuando uno empieza en esa industria es
por así decirlo, como una montaña rusa, porque uno empieza, digamos, eh, cuando te hablan de videojuegos, pues uno empieza, uno piensa es en divertirse y pues en demás cosas. Pero cuando uno ya los empieza a desarrollar es que uno ve el esfuerzo que hay detrás de eso. Ujú. Entonces, ahí es uno se le vienen los bajones de que eh, todo, de que toca tener todo de esta forma, de que toca hacer las cosas de esa forma, si no, no funcionan, de que toca dedicarle tiempo, que si algo falla toca volverlo a hacer y que si eso falla toca volverlo a hacer. Entonces, todas esas cosas pueden bajar mucho los ánimos de las personas de que recién entran. Ujú. Digamos, una anécdota sería que cuando yo entré pues, a estudiar la carrera, yo sabía un poco de programación. No sabía, digamos, todo lo necesario, pero tenía algunas bases. Sí. Y cuando me empezaron a dar las clases de diseño, yo siempre lo he reconocido y es que yo soy malísimo para el diseño. Yo para el dibujo, para modelado, para todo eso, siempre he sido, a mí se me va mal eso. Aunque lo intente, a mí yo nunca pude con el diseño. Entonces, claro, cuando me daban esas clases de diseño, pues a mí siempre me iba muy mal. Entonces, hubieron épocas donde yo pues pensé en, no, esto no es para mí, a mí esto me va a dar más duro porque pues ver algo de que es necesario y de que uno no lo puede lograr es bastante difícil en una carrera. Ujú. Cuando yo ya empecé, cuando ya empezamos la etapa de programación, también me dio duro porque ahí nos daban programación bastante y yo solo tenía las bases de otro lenguaje. Entonces yo lo que hice fue como adaptarme un poco y ya pues ya en la programación sí me desenvolví un poco más fácil que en el diseño, Ujú. pero entonces pude, por así decirlo, terminar la carrera sin tener ese pensamiento de que yo no voy a poder, porque sí, digamos, no pude en la parte de diseño, pero en la parte de programación me fue bastante bien. Entonces, por eso te digo esto de que siempre uno oriéntese por lo que mejor se le va o por lo que más le gusta. Sí, total, eso es importantísimo. Sí, Y bueno, eso sería todo. Muchísimas gracias por tomarte el tiempo para esta entrevista y un placer en conocerte. vale, un placer. Bueno, hasta luego, que estés muy bien. Hasta luego.